Rápido, solamente, cuando hablo de dimensionalidad, hablo de esto, ¿no? Chicos con autismo que no muestran interés de relacionarse socialmente, otros que muestran mucho, chicos que no hablan, que utilizan una palabra, que arman frases de 2 palabras, chicos que hablan en promedio más palabras que todos nosotros, esos nenes que lo tenés que agarrar y decirle, por favor, nene, cállate. Bueno, muchos de ustedes deben ser así también, ¿eh? O sea que... Chicos que son altamente inflexibles, perdón, te despeiné. No. Chicos que son muy flexibles, que los agarrás ahora y te los llevas a cualquier lado y está todo bien. Chicos que desde lo simbólico, esto tiene que ver más en relación con la diversidad intelectual, ¿no? Que tal vez no entienden por una discapacidad severa de qué va un objeto o que necesitan mucha ayuda para poder hacer acciones simples como ir al baño, como pararse, ir a agarrar algo del pizarrón, etcétera, etcétera. Y personas autistas que saben cómo ceros y unos nos hacen ver a millones de kilómetros, pero no entienden un chiste o una ironía. O no entienden el juego de persecución, porque no es algo que se ve. No me están diciendo ahí cómo que es mismo un joven con un nivel de apoyo bajo, un nivel intelectual, digamos, con un CI promedio, vamos a llamarle, te dice, yo me voy a meter a jugar eso de pegarse todos enchastrados para meter un objeto en el medio de un aro. ¿Para qué? Acá no está entendiendo el sentido. Nosotros a los deportes les damos sentido, porque le damos sentido cultural a eso. Si no, no hay sentido de nada ahí. Y desde lo sensorial podríamos hablar de que tenemos personas hipersensibles e hiposensibles. Por ejemplo, una persona hiposensible a su sistema propioceptivo, que es el que te da información de tus músculos y tus órganos internos, podría identificar que quiere ir al baño cuando tiene ya la vejiga explotando. ¿Por qué? Porque una persona hiposensible necesita mucha entrada sensorial para darte cuenta. Digo, una persona hiposensible, desde lo auditivo, es esa persona que le tenés que gritar para que te preste atención, o desde lo táctil, que se está bañando con el agua hirviendo y no se da cuenta que se está... Mismo la semana pasada estaba con una familia que el nene se había acercado tanto a la olla que se había quemado y no se había dado cuenta que se había quemado la cara. Digamos, a esos niveles, ¿no? Los sentidos están también para ponernos en alerta sobre un peligro. Entonces, cuando vos no tenés esa posibilidad de alertarte de un peligro, es un problema, se vuelve un problema. Y si un nene se está meando y vos no tenés en cuenta eso, ¿qué va a pasar? Le vas a decir, bueno, no, esperá, en 2 minutos vas, y el pibe sale corriendo, porque no va a querer mearse delante de todo el mundo, ¿no? La parte sensorial es muy importante si tenemos como esa posibilidad, porque nos va a dar la posibilidad de trabajar en cómo respetar a esa persona. Hace poquito, la semana pasada, pasó que para el festejo del Día del Niño se había preparado la posibilidad de compartir comida con muchos chicos en el jardín de un nene. Y bueno, llevaron la comida, el nene estaba como re contento y resulta que lo festejan en un lugar como este. Las docentes ponen la música como muy pero muy fuerte y el nene como que intentaba entrar y salía. Intentaba entrar, salía hasta que en un momento se quiso quedar en el aula. Entonces la acompañante de él se acerca a la maestra y le dice, mirá, ¿no podrán bajar un poquito el sonido para que él pueda disfrutar? Porque no está pudiendo. Me dice, mirá, yo no puedo hacer nada, anda a hablar con la secretaria. Va a hablar con la secretaria. Resulta que no le bajan el sonido. El nene se quedó dormido del estrés que tenía. ¿Vieron como los bebés cuando uno los lleva a las fiestas y o te hacen un berrinche terrible o se te quedan dormidos? Como defensa, digo. El nene se quedó dormido. ¿Qué costaba bajar un poquito? Probablemente muchos de los chicos también la estuviesen pasando mal en ese momento. Pero o estaban corriendo, o no podían prestar atención, o se cagaban a palo, pero no era algo como un poquito. Digo, poder respetar al otro, ¿no? Y paralelamente también trabajar sobre esa hipersensibilidad. Digo, ¿qué recursos le vamos a dar a ese chico? Porque va a tener que vivir en un mundo, digamos, no va a vivir aislado. ¿Conocen a Mr. Pavlov? Alguno lo debe conocer. Pavlov hizo un trabajo muy interesante, hizo un experimento muy interesante, medio cruel,
les advierto por las dudas, pero interesante al fin. Lo que hizo fue agarrar una campanita, él tenía un perro, y cada vez que tocaba la campanita, al perro le daba comida. Tocaba la campanita, le daba comida, tocaba la campanita, le daba comida. Así se lo hizo durante un buen periodo de tiempo. ¿Qué se empezó a dar cuenta, Pablo? Que cuando iba a agarrar la campanita, el perro empezaba a saltar, a ponerse contento, a salivar. ¿Por qué? Porque el perro anticipaba que iba a recibir placer. Entonces mostraba conductas de excitación. ¿Qué dijo? Bueno, no, vamos a cambiar un poco esto. Entonces fue a agarrar la campanita, el perro empezó a saltar, empezó a ir, y en vez de darle comida, le empezó a dar un shock de electricidad. Le daba comida, tocaba la campanita, comida. Tocaba la campanita, shock de electricidad. Tocaba la campanita, así sin ningún patrón, de forma espontánea. ¿Qué se dio cuenta? Que después de un tiempo empezó a generar conductas de ansiedad, por no poder anticipar si lo que iba a recibir era placer o dolor. ¿Por qué les pregunto esto? ¿Por qué les digo esto? Por esto. Porque generalmente nosotros lo que nos alerta de los chicos y chicas, de las personas autistas, es cuando muestran las conductas que ellos perciben de manera amenazante o que les estresa. Digo, esto no tiene que ver con las personas autistas, tiene que ver con el ser humano, ¿eh? Todos nosotros acá, cuando sentimos que el contexto es hostil, o atacamos, o nos escondemos, o escapamos. Todos los chicos con autismo también. Las personas autistas también. Obviamente que se externaliza más lo que pasa, la autorregulación obviamente que es menor y bueno, esa respuesta al estrés es mayor. Cuando el contexto es amable, seguro, protector, vemos como chicos con autismo que hay ciertos contextos que no hablan, que en otros hablan, te miran los ojos, te piden. Vemos como chicos en un aula son de lo peor y en la clase de educación física, un señorito. Cambia el contexto con la persona que organiza también. Y la idea es, bueno, ¿qué herramientas tenemos para trabajar sobre este contexto amable, seguro y protector? Bueno, algunas ya las venimos, tal vez no las hice notorias en el sentido de qué valores se ponen en juego en ese grupo, cómo voy a diseñar yo mis clases, si voy a tener un trato diferencial o no, si voy a intentar darle las mismas oportunidades a todos o no. Y creo que una de las más importantes es el trabajo en equipo, ¿no? Que en ese equipo, el capitán del equipo, si hablamos de los derechos, es el niño. Que en ese equipo tiene que estar la familia. Que en ese equipo tienen que estar los profesionales si hay. A veces me dicen, bueno, pero la mayoría de los chicos no tienen profesionales. Sí, es verdad. Pero tienen un papá y una mamá que saben qué les gusta, qué no les gusta, qué los pone nerviosos, cómo te comunica, si te agarra la mano y te lleva, si señala o no, si el nene te agarra de la cara y te dice, por favor, mírame porque te quiero decir algo, si le molestan los ruidos. Las familias tienen mucha información. El tema es si logramos comunicarnos entre nosotros los adultos, ¿no? Porque muchas veces hay una familia, una mamá y un papá que no están preparadas para un diagnóstico. ¿Y es importante eso? Para mí es más importante que juegue a favor mío. Porque en definitiva, ese nene o esa nena, aunque no nos guste, va a quedar expuesta en una excursión o en un acto escolar. Queda expuesto, lamentablemente. Pero bueno, tenemos que acompañar ese proceso. Como hay muchos docentes que también les cuesta aceptar a ese chico en su clase y ese grupo. Y en vez de presionarlo y en vez de juzgarlo, bueno, también acompañarlo en ese proceso, de convencerlo de que se está perdiendo una oportunidad, ¿no? De poder comprendernos a cada uno de todos nosotros
y realmente hacer un equipo. Pero es importante que ese equipo sea lo más grande posible, porque tal vez ese chico con el profe de natación muestra cosas que con nosotros no. Y tal vez el profe de natación tiene cosas, o logró cosas en la colonia de vacaciones que en otros lugares no. Nosotros tenemos muchos chicos que aprendieron a leer, que aprendieron a hacer cosas que en otros contextos, yo qué sé, no sé cómo hicimos, pero bueno, ahí hay una información que podemos aportar, ¿no? Para que ese equipo sea más grande y sea más importante. Hace un tiempo, el año pasado, mi hijo iba a taekwondo, pobre, mis hijos los llamo, pero bueno, tengo un montón de anécdotas, porque encima tienen muchos compañeritos en proceso de inclusión. Estaba en taekwondo y empezó un nene con autismo. Para ellos era Diego. Yo me di cuenta que tenía autismo. Pero fue muy lindo porque los profes se notaba que tenían buena onda, que tal vez no tenían mucho conocimiento, pero tenían muy buena onda. Y vieron que está el tatami en taekwondo, hay un tatami que es un cuadrado de goma eva, donde se hace la actividad. Y el nene al principio como no se quería ir, pero no quería participar. Hay 3 claves para los procesos inclusivos, que no los puse en una filmina, las debería poner, que es presencia, participación y aprendizaje. Un pibe que no come, si no come en la escuela, ¿cómo hacemos para que esté presente si no come? Digo, ¿cómo hacemos para que esté presente una piba que queda embarazada en la secundaria? ¿Cómo hacemos para que esté presente un pibe con autismo que no quiere ir a la escuela porque no tiene apoyos? ¿No? La presencia es fundamental. Participación, porque bueno, aparte de que quiero que esté presente, que empiece a participar y después que aprenda, ¿no? Son 3 pilares fundamentales. En este caso el nene estaba presente, pero no participaba. Y lo interesante de los profes era que si bien él no participaba y estaba al lado de la madre en ese momento, vamos a hacer, también pueden pensar que la madre era la maestra de apoyo, cada vez que los profes proponían una actividad, o el profe, iban y le hinchaban las pelotas. Le hacían cosquilla, iban y le decían, vení, le mostraban conscientemente y directamente que ellos querían que participe. No se quedaban con que él no participaba, sino que iban, claro, el primer día no participó, el segundo día correteó por ahí, pero el tercer día, cuando el profe propuso una actividad de patada, el nene fue y tiró un par de pataditas. ¿Qué pasó? No solo que se sentía confortable en ese lugar, por eso permanecía, porque estaba confortable, sino que mostró algo que sí sabía hacer, o al menos comprendió de lo que los profes le estaban proponiendo, que era la actividad de patada. Entonces, a la próxima clase, todas las actividades que los profes propusieron de patada, él participó. Así empezó a pasar el tiempo, hasta que en un momento vino un día, se sentó delante del profe y le dijo, proponeme lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque los profes habían logrado no solamente que esté confortable, sino que empieza a mostrar las cosas que sí podía hacer bien. Muchos de los chicos y chicas nos muestran todo el tiempo los desafíos que tienen, pero no muestran ni delante de la docente ni delante de sus compañeros lo que sí pueden hacer bien. ¿Y ustedes mostrarían, o se expondrían solamente a mostrar las cosas que hacen mal? No. Nadie de nosotros se expone a mostrar las debilidades o lo que nos cuesta. Ahora, sí nos gusta mostrar las cosas que hacemos bien. Entonces, cuando el chico te viene a hablar 25 horas de los dibujitos animados de Disney, es porque lo único que te puede mostrar que sabe, que hace bien y que encima el otro le presta atención. Qué dura puede ser una vida que solamente puedas mostrar eso. Por eso, ante cualquier cosa, se pone mal. Porque ¿quién puede vivir una vida así? No solamente que empezó a mostrar las competencias, sino que empezó a agarrar confianza. ¿Por qué? Porque aparte que veía que los profes tenían una intención, aparte que los profes habían habilitado la posibilidad de que él muestre sus fortalezas, bueno, entonces que dijo, bueno, claramente, el día que se sentó delante del profe le dijo, toma, bueno, si no querés no lo agarres, te lo estoy dando. Agarralo. Te doy el control de mi vida. Y ese es el gran problema con los chicos con autismo, que nos molesta que no nos den el control de sus vidas desde el minuto 0. Que los pone en conflicto, que pone en conflicto a la docencia. Que no está mal el conflicto, ¿eh? Bienvenido el conflicto, porque es lo que te hace ir para adelante. El tema es si el conflicto genera violencia. Y lamentablemente vivimos en un mundo que el conflicto
no genera apertura para el diálogo, genera violencia. Y no hay algo más lindo de los que si alguna vez experimentaron esa sensación, es de que un niño o una niña autista o con cualquier otra condición de vida te dé el control de sus vidas. Porque les juro que a donde vayan, yo me he llevado chicos de campamento por primera vez, nos hemos llevado chicos a viajar en avión por primera vez. ¿Por primera vez? Por primera vez, ni siquiera con su familia. Situaciones que no se imaginan. Y no hay algo más lindo que un ser humano te diga, toma, confío en vos. Sí, ¿a dónde querés que vaya? Voy a ir con vos porque sé que me vas a cuidar, que me vas a respetar, que me vas a mirar, que si no puedo, descansar. ¿Cuántos nenes chiquitos les piden UPA? ¿Por qué les piden UPA? Porque quieren que los acojan, que el chico que está sintiendo aturdido quiere que vayas y le digas, te entiendo. Y lo digas, te entiendo lo que estás pasando. No sos el único que le pasa lo mismo. Que le puedas decir explícitamente, no sos el único que se equivoca. No sos el único que la pasa mal. Y obviamente que si alguien te da el control de su vida, él va a empezar a querer comunicarte, porque sabe que vos vas a estar ahí, ¿no? Y lo que pasó en la pandemia, ¿qué pasó en la pandemia? Muchos chicos que tenían la posibilidad de conectarse se conectaban a ver a una persona que nunca se había construido un vínculo con ellos porque la que había construido ese vínculo era la maestra de apoyo. A veces por distintas situaciones, porque estás con 35, porque estás de un lado. Pero ese segundo, porque no es hacerle una actividad de Disney, es que cuando llega le digas, mirá, esos 2 segundos valen mucho más y el chico se lo acuerda que cualquier otra parafernalia. Pero se lo juro, yo tengo nenes que he visto 2 minutos y se acuerdan porque la mamá o en algún momento me enteré que le gustaba tal cosa y fui solamente a decirle. O se acuerdan porque a la hora de saludarlo, en vez de ir a saludarlo yo, esperé a ver cómo me saludaba. Y el nene hace así y vos lo ves que... ¿Querés saludarme con la mano? Chocámelo. ¿Sí? O te pone en la cabeza. Bueno, chocame los puños. Y el papá o la mamá le dice, no, salúdalo. No. Déjalo que me salude como quiere. Pero el nene, esas pequeñas cosas son las que se acuerdan. Son las que le empiezan a decir, mirá, me tiene en cuenta, me respeta. Eso no implica que no le vaya a exigir o no le vaya a poner límites, son 2 cosas distintas.